yo pues agradezco que para muchos de ustedes se va volviendo esto más intuitivo. A mí me tocó programar en lenguajes que no tenían como un enfoque vectorial. O sea, cuando uno programaba, por ejemplo, en C, C++, o ustedes que de pronto ven eso pues en las cosas de electrónica, si usted tiene un vector, usted el vector lo tiene que ir corriendo elemento por elemento. Entonces, si va a sumar dos vectores, usted tiene que ver un for donde va sacando como elemento por elemento de los dos vectores y los va sumando. Los lenguajes de ahora, como les puse por ejemplo en el trabajo pasado, tienen enfoques vectoriales donde usted le pasa dos vectores y él entiende qué tiene que hacer con ellos. Y eso es una gran ganancia. Antes era un dolor de cabeza. Entonces, mucha de esa parte se enfoca acá en esta parte de manipulación. Otra cosa que es muy importante para ustedes entender en estas cosas de bioseñales son los formatos de datos. Ustedes han visto mucho formato en los computadores, los .dot, XLSX, los JPG, toda esa información, cuando uno le da una extensión a un archivo, es porque los archivos le indican al computador de qué manera está estructurada la información. Entonces, un computador que lee un JPG sabe en qué parte está como una parte de metadata, en qué parte está la información del pues como de intensidad que capturó el sensor. Él sabe dónde está eso. Porque si ustedes recuerdan, cualquier computador lo que tiene internamente son puros unos y ceros. Entonces uno tiene que indicarle cuáles unos y ceros corresponden a qué cosa. Todo eso tiene que ver con los formatos de archivos. En imágenes médicas hay unos formatos muy poderosos, que son estándares que llevan mucho tiempo de vigencia y que fueron también pensados que logran abarcar tecnologías que en ese tiempo no se sabía que iban a existir. ¿Listo? Entonces, si alguno de ustedes se interesa por la parte de imágenes médicas, hay un campo muy grande como en toda la parte, por ejemplo, con DICON, que eso es como el formato que se utiliza para imágenes médicas. Y no más conocer ese estándar y manejarlo bien es como, digamos, una puerta pues como a ciertas oportunidades laborales por la parte de imagenología. Ese estándar como en imágenes médicas, al parecer solamente existen imágenes y la mayoría de los otros datos y señales que se toman en bioingeniería no suelen estar también estructurados. ¿Listo? Por ejemplo, en la parte de bioseñales hay un formato que se llama el European Data Format o este BioSig que no tienen tanta aceptación como el DICON. Todos los equipos, un equipo de rayos X, muchos ecógrafos, un tomógrafo, un resonador de China, de Italia, de Alemania, todos esos equipos hablan DICON, que es algo que se logra con ese estándar, pero no se ha logrado con otro estándar, por ejemplo, como estos que son como más débiles, pues. Esto. El caso es que con cualquiera de esos estándares, siempre estas señales tienen una estructuración en los datos. Dame un segundito, ya te doy la palabra. Y la idea es uno conocer esa estructuración como para poder, digamos, manipular la información. Dime. Profe, es que tenía pues entendido que los CDF y el BioSight es solo para señales, por ejemplo, electroencefalogramas, y de ahí comerá más como a señales, pero pues en imágenes, ¿no? Sí, efectivamente. DICON es en imágenes. En imágenes, pues, y eso incluso, como les decía ahorita, el DICON logra en este momento cubrir incluso formatos en video, esas ecografías tridimensionales. El DICON, como les digo, fue un formato como tan bien pensado que eso cubrió como todas estas cosas que se están viendo ahora, que en los años 80, cuando se propuso el DICON, no existían, pero es de imagenología, es verdad. Este Ah, ok. formato de F sí es muy propio del EEG, pero digamos que otras técnicas digamos, de señales han ido como adoptándolo. ¿Por qué adoptan a veces estos estándares, muchachos? Porque alguien ya hizo, por ejemplo, rutinas básicas de lectura y de escritura. Entonces, si por ejemplo se está haciendo en el equipo de electromiografía y ya tiene toda la parte de los sensores, la parte de los amplificadores, tiene toda esa parte montada. Pero necesita que eso se pueda guardar bien en una computadora y no quiere hacerlo usted. Normalmente usted se acoge a algún formato que ya exista, donde usted ya pueda utilizar rutinas que estén implementadas. Pero lo que decía, creo que fue Cristian el que habló, muchos de estos formatos, por ejemplo, el EDF sí está muy establecido para la parte de EG. No está tan establecido como el DICON en la parte de imágenes y no se ha limitado solo a eso. Eso se ha ido expandiendo como a otros tipos de señales. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muchos de los formatos que nosotros heredamos, por ejemplo, de trabajo, es el formato de MATLAB. Digamos que muchas rutinas, pues como MATLAB fue tan imperante como en la parte
computación científica y todavía pues se utiliza bastante, mucha información fue guardada en formato .mat. Piensa en esto, muchachos, nosotros realmente no sabemos cómo está guardada esa información. Uno sabe que uno tiene un archivo .mat, pero uno quiere saber dónde está tal cosa o tal otra. Estas rutinas que nosotros estaríamos utilizando son las que le digo que nos facilita como poder acceder a esos datos. Si ustedes recuerdan de los trabajos que se han hecho, los datos como se cargan en .mat, el Python nos carga como un diccionario, donde él, en ciertas llaves tiene cierta información. Él internamente puede estar haciendo otras cosas que nosotros no conocemos, pues, que sería como lo más lógico. Para nosotros, cuando eso finalmente él nos devuelve la variable, es un diccionario. Entonces, para que lo tengan ahí como, pues, para que, digamos, que vaya quedando como presente esa idea. O sea, no estés a abrir un punto más, pues, si uno va a depender siempre del MATLAB y todo eso, pues puede que no sea tan fácil. Otro formato, si le he dicho a usted, si Profe, se utiliza mucho, dime. yo tengo una pregunta. Entonces, pues ya es como más de, no sé, como de un concepto. Entonces, cuando uno carga archivos JSON, eso Sí, también son diccionarios, ¿no? no. O un JSON que viene a ser, pues que viene a ser como tal. Esos JSON, si yo lo recuerdo bien, eso parece más fácil como archivos XML. Es muy diferente que cuando usted los cargue en una librería, esa librería se los devuelva como un diccionario. Sí, sí, hago entender como la idea. O sea, vamos a buscar Profe, acá. pero no es como tal, sí, pues un, Sí, porque un pues JSON yo es, lo pues, entiendo o sea, como un son objetos de framework, ¿no? JavaScript. ¿Qué me dijo Cristian y qué dijo? Que pero no, pues que yo lo entiendo es más como un data frame, como un framework, algo que me da como un protocolo de cómo voy a organizar las cosas. O lo que mencionaban por ahí en el chat, que un objeto. Sí, 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 acá hay como ejemplos. Pues por la notación de corchetes uno pensaría pues que, de llaves, perdón, no pensaría que son como diccionarios de Python, sino que estos objetos, por ejemplo, que son como intercambiables como en la red, digamos que no fueron pensados para que fueran para un solo lenguaje de programación. Lo que les digo es que, por ejemplo, usted los estructura así, por ejemplo, digamos como clave y valor, y el Python es el que se los devuelve como en el concepto de diccionario. Eso es como Sí, lo que les... Sí, porque pues digamos, el JSON uno lo puede utilizar tanto como en JavaScript como en Python. sí, O sea, pues tengo entendido que se puede usar normal, ya sea en JavaScript o en Python, el JSON se puede leer. sí, sí, O no, sea, sí, pero como tal, es como ese objeto almacenado de esa forma. sí, bueno, si le capto la idea y le respondo como a todo, mire, vea que todos estos, por ejemplo, el ejemplo que ellos pusieron de JSON, vea que son archivos que están estructurados. Listo, como clave de valor, ¿cierto? Unas claves y unos valores. En muchos de estos objetos es como claro, es no que esto puede ser una combinación de dos cosas, es como claro, digamos, cómo está la estructura, porque uno la puede ver. O sea, muchos de estos lenguajes lo hicieron como si fuera texto plano, pues cuando uno manda esto, esto demanda como un texto plano, solamente que él tiene pues indicado dónde empiezan las clases y los valores, pues, porque él tiene identificación para cada una de esas cosas. ¿Sí te respondí hasta ahí? Sí, profe, sí. Listo, porque entonces lo otro que te quería como conectar con eso es que no toda la información es tan clara como esta que está acá. Si uno ve, por ejemplo, mucha información que está en los formatos binarios originales, eso es indescriptible, eso es como indescifrable, ¿cierto? Si uno viera, por ejemplo, un archivo en memoria, lo que uno tendría es que eso son puras divisiones internas de unos y ceros. Listo, muchas. Lo que hacen las librerías que manejan los formatos de datos es que le traducen esto a uno a un lenguaje conocido para uno. Entonces, este lenguaje, cuando uno lo ve pues así, sí está muy estructurado, pues es cierto que uno lo ve cualquiera de estos archivos y uno lo puede entender, pero no todos son tan fáciles de entender a simple ojo, eso es lo primero. Lo segundo es que uno no siempre sabe también en qué parte está la información. O sea, usted le pasa esta información y usted lo lee y usted dice, ah, acá está lo que yo estoy buscando. Pero otra cosa es que se lo lea a un computador. Y lo tercero es en este lenguaje conocido, por ejemplo, nosotros trabajamos tanto con el Python,
estamos como muy acostumbrados a que esto nos devuelva, por ejemplo, los diccionarios de Python, por decir algo. Pero esto podría ser algo más propio del Python, porque puede que, como ustedes dicen, por ejemplo, que en JavaScript se le da un poco diferente, o que en otro lenguaje, digamos, lo que él devuelve sea diferente. ¿Listo? Listo, profe. Pues, o sea, como tal es como intercambiar datos entre entre Python y Java. No, la palabra es intercambiar, pero entre lo que esté en el disco duro del computador, que es binario y es muy difícil de leer, y lo que finalmente va a ver la persona. ¿Listo? Ah, listo, ya. Entonces, mire, acá la información está estructurada de esta manera. Y para cierto usuario va a tener cierto significado y va a saber cómo extraerla. Por ejemplo, en el caso de nosotros, le mostraba estos dos casos a ustedes. Puede estar en un punto .mat, que es muy difícil saber cómo está, o puede estar, por ejemplo, en un formato CSV, que sabemos que está de esta manera. ¿Listo? Entonces, eso es como el tema con los formatos. O sea, cada formato de datos establece cómo se estructura la información y en ciertos casos hay librerías como abiertas para poder acceder a esa información y hacer ese intercambio de manera que para uno sea muy fácil de manipular. Listo, por ejemplo, para ustedes, de pronto pues les falló la parte del collab en el ejercicio pasado del miércoles, pero leer un archivo .mat era tan fácil pues como llamar esta rutina. Listo. Entonces eso puede que internamente tenga que hacer ciertas traducciones, tenga que buscar ciertos campos específicos, tenga que hacer ciertas cosas, pero cuando nos llega a nosotros es esta variable. Entonces, esto es un formato y para ese formato hay un lector. Para este otro tipo Profe, Hola. Cuando nos mandan un archivo .mat, nosotros podemos visualizar, o lo que nosotros vemos es toda la señal, o todo lo que nos estén dando de una sola vez, o solo estamos viendo un rango que nosotros elijamos. La primera parte no te la escuché bien. ¿Me repites, por favor? ¿Cuándo esté? Que cuando nos mandan un archivo .mat y nosotros queremos pues visualizar lo que nos mandan. ¿Dijiste manejo o cuando mando? Ese no te entendí. ¿Es cuando mando o cuando manejo? O sea, cuando nos envían un archivo, profe, cuando tenemos un archivo .mat, sí, y nosotros queremos visualizarlo, nosotros estamos visualizando la señal completa o lo que nos están mandando de manera completa o solo un rango, que es el que nosotros deseamos. Listo, no. Cuando uno carga estos datos, usted los carga todos y ya lo que usted visualiza, pero usted lo carga todo. Acá lo carga todo. ¿Sí te respondí, Sebastián? Sí, profe, pero a lo que me refería es que nosotros como cuando por lo general nos mandan un documento .mat y lo queremos ver, nosotros vamos a ver señales, ¿cierto? Sí. Nosotros estamos viendo solo un rango de señales porque yo he visto que en el ejemplo que usted nos mandó, usted cogía digamos, desde 0 hasta cierto punto. Sí. El resto, ¿qué pasa con el resto de la señal? Ah, no, queda en la memoria. Queda en la memoria del computador. Sí, profe, pero ¿y para el análisis uno cómo sabe que está poniendo qué buena pregunta. No, ahorita sí. No, para el análisis es todo. Y para el primer trabajo, o sea, muy bueno traer unas preguntas, porque después de que estas clases es como para irnos como sensibilizando para el primer trabajo. Para el primer trabajo es todo. O sea, es que es muy difícil hacer visualizarlo todo, pero analizarlo todo no es tan difícil. ¿Listo? Esto que queremos hacer acá de manipulación y análisis de los datos, se analizan todos. Solamente que a veces uno puede mostrar nomás un fragmento porque eso tiene cientos de miles de puntos. ¿Listo? A eso me refería. Listo, profe, gracias. Sí. No, gracias por preguntar. Listo, los otros se han preguntado acá, entonces, como les contaba, por ejemplo, este es un formato, el .mat, pero este es otro formato, que es muy común también. O sea, hay mucha información que, como es el que mostraron ahorita de JSON, son archivos de texto plano. O sea, que uno los abre y uno ve que es texto como legible para uno. Si usted le da clic a un .mat y lo trata de, por ejemplo, con el blog de notas, sale un montón de caracteres muy raros, pues, ¿cierto? Como todos los caracteres de ASCII posibles salen ahí. Entonces, eso es indescifrable porque está codificado en binario. Muchos están codificados en ASCII y lo que uno lee es legible para uno, ¿cierto? Entonces, hay formatos que son así. Este formato es de un equipo que nosotros trabajamos, que es un hardware abierto, y él nos devuelve este archivo así. La cosa es cómo abrirlo. Él tiene todos los formatos, como les decía, suelen tener una información
de lo que hay dentro del archivo y ya propiamente los datos. ¿Listo? Entonces acá nos dice, por ejemplo, que esto es una señal cruda, esta es la frecuencia de muestreo, que es un parámetro muy importante en las señales, entonces es muy relevante que el equipo que la adquiera lo guarde para que no haya como problema, pues ambigüedad. Dice que la primera columna es el índice de las muestras, la última columna es el reloj que él tiene, qué hora estaba marcando, y las otras columnas, acá está en rojo, son los datos de EG en microvoltios, seguidos por los datos de un acelerómetro intercalados con unos datos auxiliares. ¿Listo? Entonces, estos datos son de EG y después siguen unos de acelerómetro. ¿Listo? Entonces, uno tener como acceso a eso, pues le va a permitir intercambiar esta información y saber cómo cargarla. Estos archivos se conocen como archivos de valores separados por coma y se encuentran mucho en Internet. Entonces, pues ya para el trabajo uno son unos datos que yo tengo, pero para otros trabajos hay datos que yo no tengo y toca bajarlos a repositorios como Carol y cosas así. Entonces uno puede bajar archivos fácilmente de este tipo. ¿Listo? Que no tiene como nada raro. La cosa es cómo leerlos. Entonces, este es un código, este está como en Python, es un código simple de lectura. Eso es un archivo de texto plano, uno lo puede ir leyendo, pues en este caso lo lee como un CSV que va separando cada entrada como un enter, y uno por cada entrada que tenga el archivo va identificando ciertos campos y va descomponiendo la información que es relevante. ¿Listo? Uno acá, por ejemplo, que nota que el campo de separación es la coma. La coma es la que separa cada una de las mediciones que son relevantes en un instante de tiempo. Cada fila es un instante de tiempo o una muestra de la señal, ¿cierto? Una señal que fue digitalizada, que es multicanal. ¿Listo? Porque en este caso nos dicen que la señal de eje es 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, tiene como 8 canales. Entonces, uno a partir de esa información puede desarrollar un algoritmo. Aquí hay un algoritmo en Python. No me voy a detener en este algoritmo porque estos archivos de CSV se leen muy fácil en pandas. Entonces, digamos, hace como 1 año y medio, 2 años, pues, nosotros nos tocaba, el pandas es el más viejo, pues no lo conocíamos, nos tocaba hacer ese tipo de algoritmos. Un algoritmo que leyera todas las filas del archivo, que descartara las 6 primeras filas, que eso es lo que se hace acá, y el número de filas es menor que el tamaño de la cabecera, que es esta cabecera, entonces que no hiciera nada, que guardara algunos datos, y después de que saltara la cabecera, por cada uno de estos, estas filas que hay acá, extraiga las columnas. Eso es lo que se hace en estos puntos. ¿Listo? Por cada columna en cada fila que tengamos, vamos sacando cada elemento de la señal. Al final obteníamos una bioseñal que era de 11 columnas, perdón, luego la transponía. 8074 instantes de tiempo por 11 sensores. ¿Listo? Esto es como lo que nosotros leíamos y acá lo transponíamos. Esto es como un enfoque pues viejo para leer esos datos, pero es algo que algunas veces toca hacer para que lo tengamos como presente, pues que eso a veces pasa. ¿Listo? Acá hay una, pues acá dice cómo se puede hacer con pandas, pero yo tengo ahí como el ejemplito. Una cosa que se ve muy común en la parte de bioseñales es los montajes. Entonces, como les decía hace como una semana, hace mucho cuando uno veía un curso de señales era como analizando una señal unidimensional. Entonces uno le daba una señal y uno le hacía cualquier operación pues como matemática y bueno, digamos como que en ese tiempo no, era muy difícil como avanzar más pues con lo que había de programación. En este momento pues es muy común hacer manipulación de múltiples señales de un mismo estudio, porque normalmente los estudios que se hacen en bioseñales suelen utilizar múltiples sensores. Este es un ejemplo de un montaje típico en EEG. El montaje es cómo se organizan los sensores para capturar los datos. Entonces, como estos estudios se tienen que ser intercambiables pues, entre diferentes partes del mundo, pues uno tiene que dar referencias que sean precisas. Entonces, a partir de unas medidas antropométricas, dan unos porcentajes y unas ubicaciones para los diferentes sensores. Entonces, aparte de que todos nosotros tenemos la cabeza de diferente tamaño, eso se da en términos de proporciones y las proporciones sí se pueden respetar para cualquiera. Con unas proporciones se indican dónde va cada uno de estos electrodos. Y esa distribución de los electrodos se llama un montaje. ¿Listo?
Entonces, esta es una distribución muy típica que es 10-20 para sistemas de electroencefalografía. Eso se utiliza en la parte clínica. No lo van a usar ustedes pues porque ustedes no son clínicos, pues son ingenieros, pero en cualquier clínica pues donde hagan captura de señales pues para epilepsia o para trastornos de sueño, hacen normalmente este montaje. Colocan así estos electrodos y cada persona sabe pues que un electrodo que esté como en el vértex de la cabeza pues es CZ. ¿Listo? Así no diga CZ porque normalmente no va a decir nada. De ahí va a salir es un cablecito. ¿Listo? Entonces eso es como una parte. En todos estos montajes también es muy importante saber cuáles electrodos quedan activos y cuáles van a ser la referencia o las referencias, porque hay montajes que tienen múltiples referencias. Estos son otros montajes para capturar otros potenciales, por ejemplo, para capturar los potenciales oculares en la parte vertical, o sea, cuando usted hace movimiento hacia arriba, hacia abajo de los ojos, o en la parte horizontal, cuando mueve los ojos hacia los lados. También con una aplicación en la parte clínica para los estudios de sueño, para ver usted cómo entra en la parte de ciclo REM y todo eso. Usted le pone los electrodos y empiezan a capturar, pues, los músculos que mueven sus ojos, pues generan potenciales que son capturados por estos electrodos. Entonces, vea que eso no se coloca en cualquier parte, porque si se coloca en cualquier parte, pues, es muy difícil para alguien que se entrenó entendiendo los electrodos en cierta posición, que tenga que leerlos habiéndolos recibido de otra posición. ¿Listo? Entonces, esto es algo que también se encuentra en muchos repositorios de datos que le dicen a uno cada electrodo a qué corresponde. Por ejemplo, esto es la parte de electrocardiografía, como el ejemplo que utilizaron. ¿Listo? Donde pusieron la tierra, pues, y donde pusieron los electrodos, pues, como para capturar la diferencia de potencial, la parte de eje, electromiografía, por acá hay otra parte. Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo, pues, para la parte de electromiografía, donde suelen poner como la tierra, pues, como cerca de algunas articulaciones donde hayan como huesos prominentes y ya ponen, pues, los dos electrodos que van como para el amplificador ahí, como para amplificar, pues, como en una parte cercana. ¿Listo? Esto es como algo que ustedes ven en los cursos de electrónica, a mí me parece muy interesante, pues, pues muy bacán que ustedes puedan conocer como eso, como todo esto fases, pues, como que ustedes hacen, hasta que logran ver la señal en el computador. ¿Listo? Entonces, esta disposición de estos electrodos, dónde se ponen, qué electrodo es qué, cuál es activo, cuál es referencia, es lo que nosotros llamaríamos como los montajes. Y eso varía mucho de acuerdo al tipo de estudio que se vaya a hacer. No todos los estudios que se hacen, por ejemplo, en señales, son con electrodos superficiales. Hay estudios de electromiografía donde hay electrodos que son como agujas, pues, o son agujas, diría yo, que te meten pues el electrodo en el músculo, pues, ¿cierto? Entonces, todas esas consideraciones tiene que tener en cuenta para saber qué se está leyendo, ¿cierto? Si uno está viendo, por ejemplo, la actividad cerebral, de qué región del cerebro está hablando. ¿Listo? Entonces, todas son consideraciones que entran pues como toda esta parte de análisis de señales. Por decirles algo, estos movimientos oculares, los músculos encargados del movimiento de los ojos son más superficiales que la señal que genera la actividad cerebral, que está, digamos, encubierta por el cráneo, ¿cierto? Los músculos, pues, son más superficiales, pues, ¿cierto? Al ser más superficiales, la señal que capturan estos electrodos que están más cerca de los ojos suele ser más prominente que la señal cerebral. Entonces se vuelve como una fuente de ruido. Es una señal fisiológica, pero no es de interés. Entonces se constituye en ruido. Entonces, por ejemplo, conocer esas cosas es importante. Los electrodos están cerca a los músculos como del cuello. Eso está sosteniendo la cabeza, pues, ¿cierto? Entonces eso tiene un tono. Entonces, eso también genera como un ruido. Entonces, eso es más o menos, pues ya la gente que de ustedes se está metiendo como de pronto en el tema de señales, si les gusta, pues van aprendiendo como a conocer esas cosas. Los que no, pues igual es muy bueno que entiendan, porque esa es la limitante, ¿cierto? Porque la bioingeniería no avanza como más rápido, porque como que todo se le mete de por medio, ¿cierto? Usted quiere hacer como una medición del corazón o el corazón pues, es un músculo superpotente, eso aparece como en todas partes, pero los músculos respiratorios también se pueden como superponer un poquito pues con lo que captan los sensores pues, que están capturando el ECG, o cosas así, o la señal que captura el ECG superficial es, ayuda a discriminar muy poco. Si es que usted tiene una arritmia bien rara, pues, o algo como muy macro, como para que se pueda detectar así, ¿cierto? Desde la superficie. Hay ciertas patologías tan raras que eso
requieren intervenciones pues como más delicadas o muchos electrodos. O yo no sé si ustedes han visto, si les ha tocado que a sus papás o a sus tíos les manden esos Holter, que son mediciones electrocardiográficas que duran días. Entonces, digamos, como toda esa idiosincrasia como en las señales, es muy importante para muchos de ustedes se quiera más adelante, pues como trabajar la señal fisiológica como un conjunto de datos. ¿Listo? Esto es algo que, por ejemplo, este archivito que nosotros teníamos acá del OpenBCI, con estas columnas, el equipo solamente me dice que estos son señales electroencefalográficas, las primeras 8. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos el trabajo, nosotros muy juiciosamente decimos cada electrodo a qué posición corresponde de acuerdo al sistema de montaje que estamos utilizando. Entonces, eso es como, digamos, lo que uno se mete, pues, como a hacer, ¿cierto? Estos son como los electrodos que nosotros normalmente utilizamos de todos los electrodos posibles, porque son equipos que tienen muy poquitos electrodos, tienen 8. Entonces, los ubicamos acá, siguiendo notaciones que nos permitan luego comparar con otros sujetos, con otras poblaciones. Y como nosotros siempre estamos midiendo diferencias de potencial, por lo general escogemos también algunos electrodos como referencia y otros como activos. Y medimos la diferencia de potencial entre esos dos electrodos. Las diferencias de potenciales en una señal que ya es digital es directamente la resta. ¿Listo? Entonces eso ya como que se facilita. Nosotros estamos viendo la diferencia de potencial entre F3, un electrodo y PZ, entre este electrodo F3 y este de acá PZ. ¿Cuánto es la diferencia de potencial eléctrico entre estos dos puntos? Entonces, resto el potencial eléctrico que capture acá con el potencial eléctrico que capture acá. ¿Listo? Eso lo llamo la diferencia de potencial y es lo que yo iría mirando como para cada uno de los otros electrodos. ¿Listo? Bueno, acá hay esta guía era práctica también el semestre pasado, el semestre antepasado, que duró como un año, ¿cierto? Que porque todo el mundo estaba muy traumatizado, pues estábamos muy mal por la pandemia. Entonces, yo ese semestre di como 45 clases, eso fue una cosa súper loca. Eso hablamos de wavelets, eso hablamos de todo. Entonces, este semestre no quedaría pues como un taller práctico, sino que lo estoy utilizando pues como para introducir el trabajo 1. ¿Listo? Bueno, acá hay una partecita pues como lo que ustedes ya han visto, la parte de manipulación de señales. Eso estaba como dentro del taller, los tipos básicos pues que hay en un punto mat de estos. Nada como raro pues. Los datos que cargamos, ¿qué información tienen? Esto es lo mismo que yo les decía a ustedes de los formatos. Ustedes van a ver cuando nosotros hagamos el trabajo 3 de esta materia, que nosotros vamos a bajar unos datos de un repositorio público. Y ese repositorio, pues a mí me tocó estudiarlo para poder hacer ese trabajo, porque si uno baja unos datos y me aparece una matriz de esto, yo quiero saber qué corresponden las filas y las columnas. Nadie tiene la capacidad pues de saber eso. La persona que hace esos repositorios públicos suele decir a qué corresponde cada cosa. ¿Listo? Entonces, lo mismo me toca a mí hacer con ustedes ahora que les organice el trabajo 1, organizar los datos y decirle, vea, esos datos son tantas filas, tantas columnas, las filas corresponden a tales electrodos, ¿listo? Y así les voy como estructurando para que ustedes puedan saber qué tienen que hacer, porque si no, pues sería como un ejercicio de álgebra lineal, algo así, pues como manipulando matriz, ¿listo? Entonces, bueno, hay unos ejercicios que se ponían pues como para cada una de estas cosas, pero no es como nada que ustedes ya no hayan conocido pues como en el trabajo pasado. Bueno, el trabajo que vamos a hacer, el trabajo 1, se conecta mucho con la parte de estadística. El curso que ustedes ven de estadística. Cuando nosotros pensamos el curso de estadística para ingeniería, en todos los cursos de estadística hay una parte muy importante que se llama la estadística descriptiva. Y es que usted tiene un conjunto de datos y a partir de ese conjunto de datos, usted siempre que le digan, analíceme esa información, usted lo primero que piensa es como en 4 o 5 mediciones que le dan como un panorama, digamos, muy concreto de los datos que están ahí almacenados. ¿Listo? Eso se llama como la parte descriptiva de los datos. Obviamente, pues nadie gana la vida haciendo eso, pues todo el mundo le toca siempre dar unos pasos como más allá. A ustedes también les va a tocar hacer eso. Entonces, parte del trabajo 1 va a ser un análisis de las señales y sobre esos índices de análisis extraemos
hacer una descripción de los datos que obtuvimos. ¿Cuáles son las descripciones típicas para nosotros en bioingeniería? Si tenemos dos poblaciones, ver las poblaciones cómo se diferencian, cuál es más grande, cuál es menor, si algo disminuyó, si algo... Listo, lo normal. Bueno, esto ya lo habíamos comentado como en las clases pasadas, de que es una señal determinista, que es una señal aleatoria. En el caso de nosotros, muchas de nuestras señales son aleatorias, pues es muy difícil tener una fórmula matemática que las describa, o incluso poder tener algún mecanismo que permita hacer predicciones exactas sobre valores futuros de la señal. ¿Listo? Entonces entraríamos como en el terreno de las señales aleatorias. Para esa parte de variables aleatorias, la estadística y la probabilidad, digamos que es el campo encargado de trabajar con la señal, con la variable aleatoria. Entonces, cuando ven los cursos de estadística, lo primero que les introducen normalmente es la variable aleatoria, pues, ¿cierto? Entonces, te dicen, tirar una moneda, pues, clara, sello, es como variable aleatoria. ¿Listo? Para mucho de eso, yo no les puse, si ustedes se dan cuenta, no les puse nada en el quiz, pues, de pandas, pero para el primer trabajo sí vamos a ir introduciendo como algunas cositas como básicas de pandas, pues, que eso permite tener la información bien estructurada y también sacar algunos estadísticos básicos. Entonces, ya les voy a mostrar. Nosotros cuando tenemos un conjunto de datos, podemos tener datos de dos tipos, cualitativos o categóricos y cuantitativos o numéricos. ¿Listo? Tipos de datos cualitativos o categóricos, el género, la raza, el estado marital. ¿Listo? Son datos que son, por ejemplo, perdón, categóricos, porque usted puede tener una o dos categorías para las cosas, ¿cierto? Puede que hasta la edad para algunos problemas sea categórico, si los mayores de 30 categoría 2 y los menores de 30 categoría 1. ¿Listo? Usted, sobre esos datos, usted puede definir unas categorías exactas. También suelen ser cualitativos, pues digamos que dan información como muy descriptiva por encima de lo que es los datos. Los datos cuantitativos, y serían, por ejemplo, la edad, el salario, son los que uno pueda, digamos, medir de manera continua. ¿Listo? Que la edad, pues uno dice, pero la edad se mide en años de manera discreta, pero puede que para algunos estudios, pues se mida en meses o en días, pues como que uno pueda como ser más fino en la medición, que ya pues en las cuestiones, por ejemplo, de estado marital, pues es muy raro, pues, ¿cierto? Pero hay otras cosas que si uno dice eso sería como en el siglo XXI, es como, pero bueno. Pero digamos, los estadistas de hace 200 años, pues como que eran muy blanco y negro, pues muchachos. Entonces, eso es lo que ellos querían como hacer esa distinción ahí. Bueno. Nosotros en la parte de los data frames suelen tener pues como una manera de resumir los datos. ¿Listo? Entonces nosotros, por ejemplo, por un comando en los data frames que se llama describe, nosotros podemos obtener medias, desviaciones estándar, podemos saber cuáles variables son categóricas, cuáles son cuantitativas. Entonces eso es como algo que es relevante ahí. Después de hacer la distinción como entre las variables que podemos manejar, una de las primeras, digamos, variables que aparecen como para la parte de estadística descriptiva son estas medidas de centralidad. ¿Listo? Que es como una manera pues de encontrar hacia dónde tienden los datos o como el volumen central de los datos, como si eso fuera como el centro de masa de los datos, pues listo. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, medidas de centralidad, que ustedes recuerden fácilmente, el promedio, la moda, la media, listo. Y la idea como con esas medidas que son, digamos, muy abstractas, cuando uno habla, por ejemplo, del promedio y todo eso, es saber uno como qué tipo de preguntas está resolviendo. ¿Listo? ¿Cuál es el valor, por ejemplo, que más se repite en los datos? Entonces, usted sabe que hay uno que llama la moda, ¿cierto? Entonces, la moda, pero para el usuario final, que por ejemplo pueda ser un médico o algún tipo de persona que no maneja la estadística, él le va a preguntar cuál es el valor más repetido o cuál es el valor más probable que me aparezcan los datos. Entonces, el valor más probable que a usted le aparezca en los datos suele ser el promedio o algo cercano al promedio, ¿cierto? Que relaciona mucho con el valor esperado de los datos. Entonces, cada una de esas medidas de la estadística nos va a resolver también alguna pregunta en términos de lenguaje natural, que es importante pues como saber, o sea, yo les he dicho a ustedes que nosotros hemos tratado de migrar mucho el curso de bioseñales y otros cursos como mucho hacia el análisis de datos, y cuando lo miramos hacia el análisis de datos, nosotros tenemos que saber muy bien como la matemática en lenguaje natural que está diciendo, ¿listo? Que está diciendo, una integral, una suma, una sumatoria bajo la curva, o sea, eso que me está dando como a mí, ¿cierto? Si ustedes recuerdan de pronto cuando veo biomecánica, entonces ustedes vieron que
que los centros de masa, todo tipo de cosas que ustedes ven pues como en los cursos, ustedes hacen como una traducción de un concepto matemático a un concepto biomecánico, ¿listo? Y eso mismo más o menos tiene que establecerse en este tipo de cursos. Bueno, el promedio, pues la mediana, todas estas medidas son fáciles de obtener pues con estas librerías. Yo tengo como una clase propiamente para eso, que sería pues la que sigue, entonces ahí podemos como adelantar. Además de uno tener como un conocimiento de, digamos, respecto a qué se agrupan los datos o la centralidad de los datos o el valor como más probable, uno también quiere saber qué tanta es la dispersión de los datos, porque es muy difícil sacar conclusiones cuando hay mucha dispersión en los datos. Entonces, yo no sé ustedes, por ejemplo, para todo esto que hicieron de las vacunas, eso normalmente lo hicieron por rangos de edad, porque era muy difícil si le aplicaban la vacuna a todo el mundo y que de pronto les sirviera más a unos que a otros, pues que es lo normal, ¿cierto? Que de pronto les puede servir más en cierto rango de edad que en otros. Si uno le aplica a todo el mundo, uno tiene mucha variación, mucha variabilidad. ¿Listo? Respecto, por ejemplo, a un parámetro que puede ser la edad. Si usted dice, ¿sí, cuál es el rango de edad en Colombia? Entonces, de 0 hasta 85 años. Entonces, eso es mucha variación. Y hacia los 85 años hay como menos gente, como que Colombia es un país muy joven y la mayor parte de la gente está concentrada pues en la edad de nosotros. Y muy importante conocer pues qué tanto se dispersan los datos de este volumen de datos que tenemos nosotros. Ahí es donde uno se da cuenta que acá, bueno, ya vacunamos a los mayores de 80, pues los mayores de 80 era un porcentaje muy bajito de la población colombiana, que también es significativo. Entonces, poder conocer qué tanto se están alejando los datos de esos valores centrales permite pues también como resolver ese tipo de preguntas. Por ejemplo, en el caso de ustedes de señales, ¿qué nos pasa a nosotros? Los datos que nosotros obtenemos por los equipos que otras personas hacen o nos venden o que algunos de ustedes hacen, tienen mucha variabilidad. Entonces es muy difícil de uno obtener una medición que sea muy reproducible porque varía levemente entre medida y medida. ¿Listo? Entonces ese rango de variación que tiene es como una limitante que tenemos. Entonces, para eso existen como dos medidas como básicas, la desviación estándar y la varianza. La desviación estándar nos dice a nosotros como, digamos, como en promedio cuánto sale a cada una de las muestras del valor medio. ¿Listo? Entonces, bueno, es muy afectada, como se dice acá, por la parte de datos atípicos. Entonces es muy importante en muchos estudios detectar que pueda estar atípico. Eso es como parte para el trabajo de usted. O sea, puede que nosotros estemos encontrando algo que sea muy relevante, pero que un sujeto que ese día llegó dormido, que llegó trasnochado, que llegó bajo el efecto del alcohol, las drogas, haya dañado la medición y se convierte en un dato atípico. ¿Listo? Entonces, estas medidas con la desviación estándar ayudan como a detectar eso. Entonces, bueno, acá tenemos pues como la medida de desviación estándar de un conjunto de datos. Eso es como directo. Además de las medidas de centralidad y digamos como de variabilidad de los datos, también se suelen utilizar en la parte estadística descriptiva gráficos. ¿Listo? Entonces un gráfico que se utiliza mucho es el gráfico de cajas y brotes, que normalmente pues aparece como boxplot en todos estos comandos. Este gráfico le dice a uno el 100% de los datos, cómo están distribuidos. Entonces, para esa distribución del 100% de los datos, él define unas cosas que se llaman los percentiles. Y normalmente define cuatro, pues, como mínimo 25%, 50%, 75% y 100%. Listo. En otros días que vamos a ver, pues, como ya más pues, como entrando nomás en la parte de exploración de datos, vamos a ver que los deciles pueden ser cualquiera. Uno puede tener 10, 20, 30, pero los que más se utilizan son de a 25%, como para la partición de los datos. Listo. Acá estaba como una pregunta, pues la resolvemos en la próxima clase, pues que este semestre, pues, digamos, que se mezcla, como este taller como algo teórico. Listo, entonces, Profe, hola. cierto que todo esto, pues, para hallar la media, la mediana, la desviación estándar, todo eso está dentro, pues, de las librerías que vamos a trabajar. O sea, está Sí, dentro de NumPy, sí, Pandas. sí. Yo Ah, les voy a listo. compartir un archivo de Colab para la próxima clase, que ahí están como algunas de las cositas, pues como para que les queden los comandos, para que los puedan utilizar para el trabajo 1. El trabajo 1 va a ser como esta parte de estadística descriptiva. ¿Listo?
Entonces, Profe, ¿usted no la podría pasar de pronto hoy para darle una miradita antes de la próxima clase? yo lo paso aquí a la próxima clase, sí, estoy tratando de organizarlo, claro que sí. Pero bueno, no súper interesados. No, es el puente dedicado a señales, esa es la actitud. No sé quién eres, pero ya tienes 5 en la materia. Ya, bueno, yo ahorita les voy compartiendo como todo eso, ¿listo? Este es un gráfico como típico de esos de cada civirotes, donde nos va a mostrar el 100% de los datos. Tiramos acá, nos falta pues el eje respecto pues al que nosotros está, por ejemplo, si en este eje está la edad, en este eje Y, tiramos dónde está la mediana de la edad, o el 50% de la edad pues en nuestro grupo, el 75% de la edad, los valores extremos entre el mínimo y el máximo, y a veces también muestra si hay datos atípicos, ¿cierto? Si hay sujetos en Colombia que tienen 103, 105 años, entonces esos sujetos pues se suelen escapar un poco pues acá como de estas caras. Le dan a uno como descripciones. Uno en esta parte de estadística, pues uno siempre como que está comparando respecto a otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo les voy a pasar dos grupos, un grupo de controles y un grupo de sujetos con Parkinson. Entonces, uno ve cómo se comportan ciertas medidas para el grupo de controles, cómo se comportan ciertas medidas para los grupos con Parkinson, si están por encima o por debajo. ¿Cuál es el problema con muchas cosas en bioseñales? Que se tocan. Entonces, es muy difícil uno saber, si este sujeto es control, pero está muy cerquita a los de Parkinson, entonces, ¿será que le va a dar Parkinson? Entonces, o el de Parkinson, ¿será que no tenía Parkinson? Entonces, más o menos es como lo que pasa pues como en todas estas cosas. Bueno, como acaban de decir, todos estos comandos están. Entonces lo que yo sí les voy a ver como facilitando es de aquí pues como a la otra semana, como los elementos que tenemos como para que ustedes los puedan utilizar en el trabajo uno pues como para esto. Otro elemento que se utiliza mucho, además de esa distribución de los datos, es el histograma. El histograma, ya de acuerdo a ciertas cajas, ellos definen, o ellos lo llaman histobins, cómo están distribuidos los datos. Entonces también nos mostraría cuáles datos son más frecuentes en nuestro dataset. ¿Listo? ¿Cuáles datos se repiten más? ¿Cuáles se repiten menos? Esta parece ser como una curva, pues, como típica normal, pero no todos los datos tienen esa distribución normal. ¿Listo? Hay datos, por ejemplo, cuando ustedes ven la parte de imágenes, en el curso de imágenes, el fondo es muy predominante en todas las imágenes médicas. Entonces, el fondo que suele ser un valor oscuro, suele ser un pico súper alto por acá, y ya los valores de intensidad que dan información sobre tejidos suelen ser unos picos menores por este lado. ¿Listo? Entonces, eso es como información que está relacionada a cada conjunto de datos. ¿Listo? De nuevo, también, pues, cualquier dataset que tengamos, pues, está el comando para eso. Entonces, bueno,